Bueno, pues vamos a hablar hoy de un cuento, un libro que se llama ¿Y a ti qué te pasa con la vida? Si escuchas este título pensarás otro libro de autoayuda, de estos que salen para gente que está muy amargada, todo eso. No, nada de eso, todo lo contrario. Es un libro que vale para niños, para adultos, un poco para aleccionar de cómo es la vida, de cómo hay que afrontarla y de cómo hay que ser con los demás. Es la publicación número 20 de una escritora de aquí, de nuestra tierra. Bueno, es escritora, es profesora, dinamiza, deportista, no para. Lourdes Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Pepe, ¿qué tal? Es que no paras, yo no te lo pregunto siempre, ¿de dónde sacas tiempo para tanto? Yo creo que es porque veo la tele poco y duermo menos. Sí. Y entonces al final combino las aficiones con el tiempo ese que me gano de no ver tele y dormir poco. ¿Y a ti qué te pasa con la vida? ¿Cómo llegó esto a tu cabeza? Bueno, al final fue una combinación de dos amigas que nos juntamos en verano, la ilustradora del cuento y yo, que pensamos en hacer algo en conjunto, porque yo pues llevaba mucho tiempo escribiendo ya y ella tenía ganas de publicar algo, nunca había publicado, y le propuse por qué no diseñáramos un cuento en el que tú hagas las ilustraciones y yo haga el texto, y así hablando entre medio broma, medio verdad, cómo está la sociedad actual, ¿no? Pues surgió el tema de ¿y a ti qué te pasa con la vida? Es un cuento que para nada es convencional, no tiene un principio y un final que va enlazado, sino que son viñetas aisladas y cada una tiene una interpretación de un momento de la vida diferente, cómo lo ve desde los ojos de un niño y cómo se ve desde los ojos de un adulto. Y lo que pretende el cuento pues no es otra cosa que trabajarlo en familia, es para adultos y para niños, y para que puedan empatizar tanto los niños con las situaciones que viven los adultos y los adultos con las situaciones que pueden vivir un niño. Ajá. O sea que al final esto no, ni para 2 años que buscan un cuento, a ver, ¿para qué edad es? No, esto para que todo el mundo aprenda algo, una lección, ¿no? Para cualquier edad. Al final habla de las situaciones que hay hoy en día, ¿no? Pues del abuso de las pantallas, de cómo está la sociedad que debe ser plural y abierta, pero a veces solo lo aparenta y realmente no lo es, de todos esos estereotipos marcados que tenemos y cómo romperlos o cómo hablar con los hijos de determinadas situaciones de la vida, ¿no? Ojeándolo un poco por encima, he visto que se trata el tema de, por ejemplo, de empatizar con los demás, ¿no? De ponerse en el lugar de otros. Sí. Hoy en día, a pesar de lo mucho que trabajáis en las escuelas, todo eso, en los institutos, en los centros educativos, el tema del bullying, el acoso, el no respetar otras formas, otro tipo de personas, ¿no? Nos lleva pues a situaciones de maltrato y que están siendo portada de noticias estos días porque ha habido suicidios de niños porque estaban siendo acosados, estaban sufriendo bullying y lamentablemente, pese a todo lo que se hace, todos los esfuerzos, seguimos todavía en una situación que no debería de darse. Totalmente, desafortunadamente, como tú bien has dicho, llevamos mucho tiempo ya viendo acoso escolar, bullying en los centros y sobre todo en los últimos días estas dos tristes noticias de las dos hermanas que han saltado del balcón y este último chico. Yo creo que la sociedad va demasiado deprisa. Lo llevo diciendo mucho tiempo, nos falta más diálogo en la familia, más diálogo en todas partes donde hay un vínculo social, y por mucho que se siga trabajando, lo que no podemos hacer es esconder bajo la alfombra los problemas reales que hay, ¿no? Cuando hablamos de que hay problemas de pornografía, de abuso infantil, de bullying, de acoso escolar, de homofobia, todo esto existe hoy en día, entonces, pero muchas veces intentamos obviarlo o no hablarlo, sobre todo desde la familia, y tenemos que hablarlo más, es decir, porque está ahí. Ahora sería un buen momento para retomar ese tema en todos los hogares de España y ver qué está pasando en las noticias reales, en nuestra sociedad real, asomarnos a esa ventana y tomar partido de esa vida real. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? Todavía, desafortunadamente, hay muchos hándicaps, hay muchos estereotipos todavía, nos metemos todavía con la forma de pensar de la gente, de vestir, de amar, de sentir, y esto hay que tratarlo, no solo desde el colegio, sino desde las familias, porque el colegio puede llegar hasta un cierto punto, pero después los niños pasan mucho más tiempo en casa, ¿no? Y quizá pasan demasiado tiempo con las pantallas o en la extraescolar y a veces nos falta tiempo para la comunicación en la familia y para poder hablar pues, de qué problema estás afrontando en el colegio, cómo te ha ido el día, qué está pasando con tus compañeros, y todo eso es de lo que se trata en el libro, ¿no? De poder sentarnos y a través de un cuento poder visionar pues, esos problemas reales que pasan a diario y que ocurren a diario, pero que a veces no los dialogamos en familia. Hay veces que a lo mejor una simple risa o comentario que parece inofensivo puede hacer mucho en la mente de un niño, ¿no? Que está absorbiéndolo todo. Sí, para ellos pueden ser sus grandes problemas. Tú puedes decir qué absurdo ese problema, ¿no? Del niño con todos los problemas que tengo yo como adulto, pero para ese niño o niña es su gran problema. Entonces, poder empatizar con ese problema que tiene y ver de qué manera lo trabajamos. Al final, un poco, pues la inteligencia emocional que tan en auge está ahora y que tanto hay que trabajar. Muy bien. Bueno, este libro ya se presentó, está dando vueltas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está siendo? Muy bien, está teniendo una buena acogida.
y la idea es seguir promocionándolo y presentándolo y poder llegar a cuanto más público mejor, porque como te digo, pues es un libro para trabajarlo en familia y también en colegio. Dice la contraportada, ¿qué pasaría si los mayores volvieran a comportarse como el niño que un día fueron? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Exactamente. Yo creo que todos los adultos tenemos un niño interior y que a veces pues se nos olvida, precisamente volvemos a lo mismo, por esas prisas, ese estrés laboral, esos problemas que nos envuelven y que a veces pues se nos olvida pensar en cómo nos gustaría a nosotros que nos tratasen si fuésemos niños, ¿no? Cómo nos gustaría que fuese nuestro maestro o maestra, nuestro padre o madre, cómo nos gustaría que se dirigieran a nosotros. Cuando un adulto lee el libro, ¿qué te dice después? ¿Has hablado con alguien que te haya dicho algo sobre el libro? Imagino que, como en todos los casos, las críticas destructivas o negativas no suelen llegar mucho a los autores, y las críticas que estoy recibiendo hasta el momento son muy buenas y constructivas, porque pues normalmente o en la gran mayoría son de profesores que lo están aplicando en sus aulas o de maestros que lo aplican en su familia. Por ahora muy bien. ¿Y cuando la reacción llega por parte de un niño que se ha leído el cuento? A los niños les parece maravilloso, porque habla ahí de cosas muy estereotipadas, como de cuando un adulto le regaña a un niño por pisar un charco, cómo se siente el niño pisando el charco, cosas así, entonces a ellos les parece estupendo. Tú, la coautora, que dices tú que eres la autora de todas las ilustraciones, es Candy Higuiño Barragán. Sí, ella es Creandi en las redes, de hecho... No es de por aquí, ¿no? No, ella es sevillana. Ah, sevillana. Es sevillana, yo tuve la suerte de conocerla en unas formaciones y ella tiene muchísimos seguidores porque a través de esos dibujos ilustrados pues lleva muchos años haciendo aterrizar con problemas reales en forma de dibujo. Ajá. Supongo que utilizarás también sus creaciones, sus dibujos en tus clases, ¿no? Sí, en mis clases, y de hecho en el colegio tenemos un proyecto que es los colores, que no sé si lo viste el año pasado cuando tuviste la oportunidad de venir. Creo en todas las paredes hay dibujitos de Creandi, sí, porque tienen mensajes sobre todo cargados de valores sociales. Ajá. O sea que a ella le da por pintar, a ti te dio por escribir. Sí. Llevas ya 20 publicaciones. 20 publicaciones. Entre los cuentos, que te has aficionado ahora a hacerlos. Sí, bueno, tengo cuentos, poemarios y libros educativos basados en más técnicos, innovación, menos, ¿no? Sí, técnicos de educación física y también de metodología activa. Ajá. Y me han dicho que tú los libros, según se te ocurren, los vas sacando. O sea, que esto es como el que le da un botón de impresora y se imprimen, ¿no? Los cuentos me surgen con más facilidad porque creo que nace de una parte más creativa, aunque sea aplicada a algo práctico o real de la vida, suelen ser pues más cortos en paginado. Y creo que nace de una parte creativa. Los libros sí que tardan más en elaborarse. Un libro pues de media puedo tardar aproximadamente 2 años en elaborarlo, porque son libros pues ya instructivos, libros que parten de metodología, que parten de contenidos más específicos o de actualizar el currículum en lo que son las clases del colegio. Entonces requieren más tiempo para poder elaborarlo. Vamos, que tienes en tu casa una librería nada más que para los libros que tú creas, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Y de premios? ¿Vas muy bien de premios o no? Bueno, yo creo que el premio, como siempre digo, los premios que he tenido son anécdotas de la vida, que forman parte del trabajo diario, pero el premio real es dedicarte a lo que realmente te gusta, que es mi profesión, que me siento una auténtica privilegiada, como siempre digo, y ese es el premio verdadero, poder trabajar a diario con niños y niñas, aprender de ellos cada día y que de ellos y ellas te vayan surgiendo nuevas creaciones. Porque en tu día a día, en tu trabajo, ¿te pones alguna meta a la que llegar, algún límite, o simplemente vas al día con lo que va surgiendo? Yo no me pongo nunca las metas, realmente me va surgiendo, las cosas me surgen. Yo creo que si tengo algún talento en la creatividad, me surge sobre la marcha, porque no me gusta estar en un círculo de confort, me gusta salir de ahí, y entonces cuando veo que algo se vuelve muy monótono, o veo que un niño no está motivado haciendo alguna cosa, o de qué manera puedo explicar algún contenido, es cuando realmente me pongo a pensar y de ahí surgen las ideas nuevas para crear nuevos proyectos, nuevos cuentos o nuevas actividades. Y no conforme con eso, te vas a ir a Colombia. Me voy a Colombia. Porque España se te ha quedado pequeña. Bueno, llevo ya varios años haciendo formaciones online en lo que es América Latina, también por México, Colombia, Bogotá, Ecuador, etcétera, pero siempre se quedan en formaciones aisladas, puntuales o en conferencias online. Y ahora pues tuve la suerte hace 1 año y medio de contactó conmigo el ministro de Educación de Colombia. ¿El ministro? El ministro de Educación o sea, de Colombia. Que ahí directamente te llevan los ministros a ti. Sí, bueno, me buscó por redes sociales, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Cuando saqué el último libro, Aprendizaje para la Vida, y me pidió una reunión para que le explicase el método, se lo expliqué a él y a todo, porque ahora mismo también es rector del colegio más grande de Bogotá, el Colegio Americano de Bogotá, que tiene 2000 maestros nada más y nada menos. ¿El ministro? Sí.
O sea, allí no se dedican solo a ser ministros, tienen trabajo aparte. Sí. Y me propuso que implantara el método allí en Bogotá, Ajá. iniciándolo en el Colegio Americano, que es el colegio más grande de Colombia. Ajá. ¿Y eso cómo lo afrontas tú? Bueno, bien, mucho trabajo, porque hay que acomodar toda la legislación de Colombia a lo que es el método de aprendizaje para la vida. Ajá. Y aparte hay que formar al profesorado para que sea capaz de desarrollarlo el método, y luego tiene que haber una inversión importante por parte del centro. Ajá. Para acomodar todo lo que es el colegio en espacios, materiales, recursos, infraestructura, etcétera, para poder desarrollarlo. Y bueno, y la parte final, pues viajar hasta allí y dar el último feedback o retroalimentación de lo que es el proyecto. Qué bien. Y bueno, cuando te habló a ti el ministro, cuando te dijo qué objetivo tenía, qué se marcaba, ¿te pedía algo en concreto? ¿Quería cambiar radicalmente el sistema por hacer algo, Pues, no sé, distinto o porque quería alcanzar un objetivo? Sí, quería trabajar más lo que son las habilidades específicas para la vida, que es precisamente lo que yo intento trasladar, y dejar un poco de lado lo que es el currículum académico. Entonces quería ver de qué manera lo hacía yo. Por eso tuvimos el primer contacto con esa formación inicial con él y los docentes, y a través de ahí pues el equipo de rectorado de allí y el equipo del claustro de allí pues decidieron que sí querían implantar el método. Claro, porque allí hablamos entonces de cambiar el sistema en general en un país, tomando como base de pruebas ese centro, ¿no? Pero no es como aquí, que se trabaja más individualmente por centros, ¿no? Allí piensa que hay muchísimos colegios privados. Entonces él es ahora mismo el rector de ese colegio privado, es un colegio privado, entonces cuentan con mano libre para poder hacerlo. Digamos, un poco aquí en España, por mucho que yo quiera implantar el método en mi centro, pues cuesta más trabajo sacarlo de ahí, ¿no? Sí, porque al final tienes una plantilla inestable, es un centro donde hay libertad de cátedra por parte del profesorado. Cuando hablamos de un centro privado, digamos que lo que el rectorado o el equipo directivo de ese centro conforman o establecen que sea el método, al final tienen que llevarlo a cabo todo el profesorado. Entonces van a empezar a hacerlo en un colegio privado, que como te digo es el Colegio Americano, y ver los resultados que puede obtener el método. ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué pensaste? Pensé que era broma en principio, ¿eh? ¿Sí? Me metí luego a investigar sobre la persona en concreto y vi que era real, y bueno, pues al final decidí hacerlo. Y esa reunión sería telemática, claro, no tuviste que ir allí, ¿no? Ahora mismo es todo telemático, por Muy ahora bien. todo telemático. Pedazo de proyecto, entonces. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es el proyecto más grande en el cual me he embarcado. Ilusionada, supongo. Sí, esperemos que salga bien. Seguro que sale Si no bien, sale ¿no? bien, igual vienen a buscarme hasta España. Cuidado con los colombianos, que no se la gastan bien, ¿eh? Bueno, pero seguro que sale bien, lo tendrás todo muy bien calculado y tendrás Esperemos que supongo sí. un equipo apoyando allí también de docentes que estarán Sí, contigo. sí, sí. A ellos Claro. también les interesa que salga bien. Sí, además hay una empresa también detrás que certifica la metodología, y hay un grupo de gente trabajando conmigo. Muy bien. Hay otro apartado, otro proyecto que me comentabas antes de empezar. Sí, Estás trabajando con una empresa para crear juegos de mesa. juego de mesa, la empresa Imagilán, Ajá. no sé si os suena, una empresa o sea, no lleva muchos años trabajando, pero que es muy innovadora y está dedicada a juegos de mesa educativos de todas las edades. Y me ha propuesto pues también desde el curso pasado, que he firmado el contrato hace poco, que pudiese ser yo la diseñadora de los juegos de mesa futuros de este año durante esta temporada, y vamos a empezar dentro de poco ya a lanzar juegos de mesa. Pero en los juegos de mesa queda algo por inventar. Pues yo creo que sí, todavía quedan cosas por inventar. Sobre todo en los juegos de mesa educativos que se refieren a aprender jugando, ¿no? Esa gamificación y ese aprendizaje basado en el juego, que ahora está muy de moda, que es introducir juegos de mesa educativos que trabajen contenidos de lengua, matemáticas o ciencias a través del juego de mesa. Todavía hay mucho por hacer por ahí. ¿Y qué destino tienen ese tipo de juegos? Pues el destino que tiene precisamente eso, que profesorado que esté aplicando ese tipo de método de aprendizaje basado en el juego, o colegios que estén interesados en eso, pues utilicen esos recursos en sus aulas para poder aprender a través de esos juegos de mesa, y también desde casa, pues que puedan ser recursos educativos para poder compartir en familia y aprender. Es decir, que entrarían dentro de lo que también sería el mercado del ocio, Sí. pero el ocio educativo, El ocio educativo. y responsable, supongo, Sí, también, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y eso a qué edades va destinado? Pues va a haber diseños de juegos desde todas las edades, desde educación infantil hasta secundaria, de todas las edades. ¿Le van a poner tu foto Teniendo a en los cuenta el nombre. juegos? ¿El nombre? ¿Sí? ¿Eso entra en el contrato? ¿Lo ha exigido o ellos ya No, lo ellos ya hacen? lo habían puesto así en el contrato. Sí, que tienes que ir con tu nombre, Sí. que es la garantía de que eso es un juego que está creado por alguien que es experto en esa materia. Algunos ¿no? los crearé yo y en otros haré revisiones, porque hay un equipo también de... ¿Cuántos juegos de se gente crean que- para eso? Pues en principio voy a estar, ahora mismo me han mandado que cree uno. Yo ya tenía creado uno patentado desde 2009, un juego de mesa que lo tenía ahí patentado y no había nunca visto la luz. Y ahora es el momento. Y ahora es el momento de poder utilizarlo. Ajá. ¿Eso dónde lo podemos comprar luego?
pues imagino que estará en venta en todas las plataformas digitales, Amazon, en la Casa del Libro y en todos sitios donde se puedan adquirir juegos de mesa. Por ejemplo, librerías y tiendas de juguetes también. Imagino que sí. ¿Entran en ese tipo de imagino circuitos? que sí, porque es una empresa, vamos, que es tiene bastante recorrido ya. Muy bien. No paras, te he dicho al principio, no paras, es real. No paro, el caso es que me buscan a mí, y rechazo más cosas de las que digo, pero al final hay algunas que te llaman la atención, ¿no? Porque son, o nunca las has trabajado, nunca las has hecho, y al final pues me inquieta, ¿no? el conocer o ver cómo funciona ese mundo, por ejemplo el de los juegos de mesa. ¿Contenta cómo va tu trayectoria profesional? ¿O hay algo que te falte por ahí? No, porque como te decía antes, nunca me propuse una meta en mi profesión. Mi única meta era ser docente, que era mi ilusión principal, y poder desempeñar la docencia con los métodos que a mí me apasionan o me hubieran gustado, como te decía antes, cuando era niña, haberlos tenido. Y esa era mi única meta. Esa ya la llevo cumpliendo hace mucho tiempo, y lo demás que va surgiendo o va viniendo, pues bienvenido sea. Muy bien. Dentro de poco, incluso teniendo nuevas responsabilidades también. Sí. Yo creo que el proyecto más importante de mi vida, ¿no? Sí. El de ser madre. Miguel se va a llamar, ¿no? Miguel. Lo podemos decir, ¿no? Sí, claro que sí. Que se va a meter la pata, ¿no? No, además es algo muy bonito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Sí. ¿Haremos presentación así en sociedad o no? Pues sí, ya... luego la hacemos. ¿Sí? De hecho, el próximo cuento que sale en un par de meses se lo he dedicado a él, porque ya está, tiene demasiados libros, todo el mundo dedicado, y ya el próximo creo que le toca a él. Entre dientes se llama. Entre dientes. ¿Por qué entre dientes? Porque me surgió una versión nueva del ratón Pérez, que tiene muchas versiones, pero esta yo creo que es la versión más inclusiva que va a existir del ratoncito Pérez. ¿Ah, sí? Sí, porque al final yo creo que algo que nos une a todas las personas del mundo es el color de los dientes, ¿no? Si no los cuidamos. Bueno, yo... Si no el que no se los lave... Sí, pero bueno, en el fondo al final tienen el mismo color, no seamos de la raza que deseamos, cultura, o pensemos como pensemos. Entonces me surgió hacer una versión del ratón Pérez, y por eso se llama Entre dientes. Entre dientes. Entre dientes. Bueno, pues, ¿qué llegará antes, Miguel o el libro? Miguel. Miguel, ¿no? Sí. Muy bien. Lourdes, gracias por venir. Gracias a ti. Y enhorabuena por todo lo que haces. Un placer. Nos veremos pronto, ¿no? Nos veremos, cuando queráis. Aquí está tu casa. Venga, muchas gracias. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, lo menos a 1080. ¿A Mínimo, 1080? Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, Claro. Dice, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, ¿No? todavía no. ¿No? Poco a poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no ¿Qué? salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca a nosotros? Ah, El sí. salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El del pueblo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. mira, ni este V las villas. Sí, el Y azul. esto, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toques. Que se vea esto. Y este V las villas, arriba. Eso. Hala. Eso. Venga, hombre.